presentación de la exposición relacionada con los nuevos lineamientos jurídicos que regirán a los docentes de nivel medio superior con la reciente reforma educativa promulgada en México. Para iniciar esta exposición voy a hacer la presentación del licenciado Jorge Portilla Varela, que es nuestro representante en este caso, es jefe de servicios docentes, al compañero Enrique Pérez Moreno, compañero de la Escuela de Programación, al compañero Alejandro, que es jefe de servicios de control escolar, la ingeniero Doña Lidia López, que es catedrática de la Escuela de Programación, y el compañero de apoyo, el señor Joel, y el compañero Cerqueda, apoyo a la microempresa de administración y apoyo a servicios educativos. Bien, voy a comenzar con la presentación indicándoles que la finalidad de esta exposición es para evaluar el contenido de una materia que estudiamos que se llama legislación educativa. La tutora se llama la maestra Elsa Martínez Olmeda y la materia que pertenece a la Maestría de Educación Media Superior. Entonces, como les comentaba, ¿cuáles son los nuevos lineamientos jurídicos que regirán a los docentes a nivel medio superior con la reciente reforma educativa promulgada en México? Pues en contenido, a grosso modo vamos a ver todo esto, no vamos a ver de manera muy profunda solamente los puntos y aspectos más importantes. Tenemos el marco legislativo educativo internacional y en América Latina, lo que es la UNESCO y el derecho a la educación, criterios de la educación, obligaciones del Estado con el derecho de la educación y leyes educativas de los países latinoamericanos. ¿Sí? Vamos a ver que hay algunos aspectos que concuerdan y hay algunas diferencias entre leyes de diferentes países. Segundo, el marco legislativo educativo mexicano, en este caso está integrado por el artículo 3 constitucional, que es lo que la base para que veamos lo que es la legislación educativa aplicada al sector educativo. El artículo 73, la Ley General de Educación, la Ley General para la Protección de los Derechos de Niñas y Niños, y en la sección 3, el nuevo marco legislativo mexicano y su impacto. Ahí vamos a ver estrictamente qué es los conceptos legales de derecho administrativo, lo que son las bases, la reforma del artículo 3 constitucional, cómo afecta o cómo transciende en cuanto a lo que viene siendo la reforma educativa, la ley de Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, ley del servicio profesional docente. Y por último, los efectos de la alta normatividad. Vamos a ver cuáles son los puntos positivos y negativos que se van a dar en el aspecto tanto del servicio nacional docente o tanto que son por parte de la normatividad aplicada a los aspectos laborales, sociales y económicos. Bueno, entonces continuamos. Bien, entonces la presente exposición tiene como finalidad presentar primeramente un panorama general de la política educativa nacional e internacional. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, vamos a ver lo que es el marco legislativo educativo, los artículos 13 y 33, la Ley General de Educación y la Ley General de Protección de Derechos de Niños y Niñas, que es una de las últimas que se aprobaron. Finalmente resolvemos a la Ley General de Servicio Profesional Docente para determinar las regulaciones tanto sociales como laborales en el sistema educativo nacional. Bien, tenemos la legislación educativa internacional. La UNESCO, sabemos que es una sociedad o es una convención de la ONU que está orientada a la educación, a la cultura, ¿sí? Y está encargada de promover el derecho a la educación. En este caso, la UNESCO ha promovido grandes tratados internacionales con otros países. En este caso, vemos que a través de países tienen la finalidad de promover el derecho de la educación a nivel internacional, ¿sí? En el segundo aspecto es que ellos promueven la UNESCO por parte de la ONU, que es una organización que promueve la educación, es promover 4 criterios básicos para que la educación sea aplicada en todos los niveles y a todos los países como derecho a la educación. Por ejemplo, en este caso debe ser disponible, debe ser accesible y aceptable y adaptable. También se debe promover en este caso también promueve que las obligaciones de Estados de promover los diversos niveles educativos. Sabemos que existen diferentes países a nivel Latinoamérica, como sabemos que está lo que es Argentina, sabemos que está también Uruguay, también está Brasil. Todos esos países, igualmente que México, están encaminando sus políticas educativas y siendo regidas por tratados internacionales. Finalmente, porque buscan que los niños tengan derecho a una enseñanza gratuita y obligatoria en todos los niveles, principalmente en la niñez, ¿sí? Igualmente se busca que sea como un logro, en este caso por parte de UNESCO, un logro en los derechos humanos, el derecho a la educación. Y todo esto lo promueve a través de una declaración universal
Derechos Humanos de 1948, que la firmó la ONU y los diferentes países a nivel latinoamericano. Bien, legislación educativa en América Latina. Vamos a ver la comparación que son muy semejante a nuestra legislación aquí en México. En Argentina, en 2006, tenemos una ley que se llama Ley de Educación Nacional, que organizó el sistema de enseñanza por sus diversas ramas. En este caso, definió principios, derechos y garantías. Y su objetivo era la política educativa nacional. Su enfoque era principalmente conformar y definir los principios de lo que era su logística, su estructura y sus elementos principales de su educación en Argentina. En Chile, en 2009, también promulgaron un tipo de ley que se llama Ley General de Educación, que se llama 20.370. ¿Sí? También su finalidad era visualizar o presentar los principios y fines de la enseñanza. En este caso, mediante una carta de derechos y deberes, en donde participaron actores del proceso educativo, por ejemplo, maestros, directivos, docentes y todos aquellos que tienen participación en el sector educativo. Bien. Uruguay también aprobó en el año 2008 la Ley General de Educación, que se llama en este caso 18.437, así lo numeran allá en este caso en Latinoamérica. Establecen las reglas institucionales del sistema y también las direcciones y fines de orientación general de la educación. Sus principios básicamente se parecen mucho a los demás leyes, que en este caso promueven la educación gratuita, también promueven en este caso la libertad de expresión y básicamente que apoyar a la niñez, a prepararla de manera cultural y proponerle manifestarle, apoyarlo en que tenga más oportunidades, en este caso, de superación en sus países correspondientes. Pero entre esas leyes, incluyendo la que tenemos en México, incluyendo las que hay en Nicaragua y en Guatemala, tienen algo en común. Dice que la mayoría de las leyes está presente el derecho y la gratuidad de la educación, o sea que la educación es gratuita en todos los niveles básicos en cuanto a la niñez, y eso se parece mucho en cuanto a nuestro país, según el artículo 3, ¿verdad? Entonces, esto es lo que son la legislación educativa en América Latina y sus principales leyes aprobadas. Ya vamos a pasar a lo que es la legislación educativa en México. Por ahí las personas obvias, se dice el artículo 3 de la Constitución, ustedes verán que está un poco amplio, ahí vienen en forma muy completa los puntos más importantes, pero podemos definir en este aspecto que la correspondiente el artículo 3 constitucional, en su parte, lo que conocemos como la parte principal, dice que la educación que se imparte en el Estado, en este caso por parte del Estado, Federación, municipios, tendrá desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a su vez, el amor a la patria, la conciencia y la solidaridad internacional e independencia de la justicia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las finalidades del artículo 3 constitucional? Vemos principalmente es que la persona, el niño o el ciudadano tenga derecho a la educación gratuita, laica y de calidad. ¿Sí? Últimamente se agregó el concepto de calidad. Sus maneras educativas y en todos los siguientes niveles educativos. También hablamos que el Estado es encargado de elaborar los planes y programas de la SEP, incluyendo, en este caso, la primaria y secundaria normal en el país. ¿Sí? Entre otros sectores también tiene que la educación, además de ser en este caso gratuita, debe ser orientada y debe ser orientada a ser democrática, nacional y contribuir a la mejor convivencia humana a nivel nacional. Artículo 73. Este está enfocado principalmente a lo que es el sostenimiento y financiamiento de los estados por parte de la educación. ¿Sí? En este caso le da facultades a la Federación de los Estados para organizar y sostener escuelas rurales, secundarias y todas las afines y procedientes a la cultura general. Siguiente artículo, Ley General de Educación. Esta Ley General de Educación, ustedes les parece en este caso un extracto que está ahí comentado, ahí lo tienen en su hojita, tiene diferentes aspectos o diferentes puntos a tratar. Entre los principales tenemos que esta Ley de General de Educación está enfocada a la formación de planes y programas, también está enfocada a la financiación, también igualmente del sector educativo, igual facultar a las instituciones educativas expedir certificados, títulos con validad oficial, también determinan los planes y programas, comentaban el calendario escolar, igualmente hay otras facultades que le proporciona la Ley General de Educación. La siguiente ley, la Ley General para la Protección de los Derechos de las Niñas y Niños, también les di una hojita que pueden ustedes ver ahí los puntos más importantes, pero en forma resumida podemos decir que este tipo de ley reciente busca defender el derecho de la protección de los niños y niñas. En este caso lo vemos como una forma de poder ayudar a los niños que están en
desamparo a aquellos niños que presentan un tipo de un maltrato físico o un maltrato personal. Si en este caso vemos claramente que están los abusos, los maltratos, desigualdades, toda aquello que afecte su libertad, dignidad, intimidad personal, ¿sí? En esa manera vamos a proporcionar a los niños seguridad social y protección jurídica requerida. Bien, pasamos a lo que es el marco legislativo. Sus puntos más importantes son los siguientes. El concepto de derecho administrativo, que es el conjunto de normas, en cuáles son las que rigen este aspecto al derecho público. ¿Qué es una norma jurídica? Puedo decir que es una proposición de carácter condicional que tiene dos elementos, principalmente el supuesto hecho y la consecuencia jurídica. El supuesto hecho es el delito que uno como persona infringe al incumplir una normatividad, por ejemplo, asesinato. Un delito. Consecuencia jurídica en este caso sería la norma que se aplica, por tal, en este caso sería una sanción, esta sanción sería pena por cárcel o algún otro tipo de castigo. Bien, la fuente de derecho administrativo se puede encontrar en diferentes lugares, especialmente la encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por ejemplo pueden ser los poderes, pueden ser los artículos, pueden ser los tratados, pueden ser las normatividades, reglamentos y etc. También existen leyes y reglamentos aparte, podemos mencionar principalmente los que conocemos como los que rigen entre la relación de trabajo entre funcionarios públicos, como nosotros como docentes, y con el gobierno federal, que es por parte de nosotros, es la SEP, ¿sí? Los más importantes son la Ley Federal de Trabajadores del Estado y la Ley Federal de Exclusividades de los Servidores Públicos. Bien, ya vamos a pasar a lo que es lo más importante, el nuevo marco legislativo. Sabemos que ya existen, en este caso, esos artículos, solamente fueron modificados en una parte principal o específica para acomodarlos o adecuarlos a la reforma educativa propuesta por el presidente Peña Nieto. En este caso dice, la reforma artículo 3 dice, sabemos que establece la obligación del Estado para realizar la prestación de servicios educativos de calidad. Entonces se le agregó servicios educativos de calidad, ¿sí? Y el derecho, en este caso, el derecho de cursar los niveles educativos, incluyendo básico hasta medio superior. Ahí donde se agregó y se reformó ese artículo, y también determina la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. En cuanto a la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que es una nueva ley que aparece, que forma parte y apoya al Sistema Nacional de Evaluación Educativa, se va a encargar de regirlo y controlarlo, ¿sí? Es un organismo autónomo que tiene misión jurídica y patrimonios propios. Este se va a encargar de evaluarnos como docentes en cuanto a nuestro desempeño. ¿Cómo? Mediante un conjunto de evaluaciones sistemáticas que se van a realizar durante un tiempo específico, ¿sí? También se van a encargar de realizar políticas integrales para todo el sistema educativo nacional, y también va a hacer programas y estrategias en materia de evaluación educativa. En este caso, los programas, estrategias y los métodos y los instrumentos de evaluación van a ser desarrollados por este instituto llamado INE. La Ley General de Servicios Social Docente lo vamos a definir como un conjunto de normas que rigen la contratación, la permanencia y la promoción y reconocimiento de nosotros los docentes en el sistema educativo nacional. En este caso, dicta las relaciones entre Secretaría de Educación Pública y el personal docente. Igualmente, el personal docente, dirección, supervisión de educación básica y media superior, ¿sí? Entonces aparecen esas nuevas dos leyes, Ley del Instituto Nacional de Evaluación y la Ley General de Servicio Profesional Docente. Bien, efectos de la normatividad. Vemos que en este caso va a haber un conjunto de efectos, pueden ser positivos o negativos según la hora. Entonces ustedes pueden ver la notita, yo les enumero un conjunto, pueden ustedes leerlos, pero vamos a ver, colocar los principales en el aspecto de los efectos que va a haber. Primero, tenemos que ver la normatividad. Hay un conjunto de normatividades, por lo menos son 8. Yo coloqué en este caso aquí las principales, los más importantes son el ingreso al servicio social docente, ¿sí? El cual nos indica, en este caso, se van a realizar concursos públicos por medio de oposición. Cabe mencionar que el docente de nuevo ingreso va a ser, en este caso, acompañado por un tutor, por lo menos los primeros 2 años de su desempeño frente al grupo, ¿sí? En el caso de las personas o docentes que ingresen al sistema educativo nacional. La permanencia en el servicio docente está determinada de la siguiente manera: se va a hacer cada 4 años unas evaluaciones estandarizadas para todos los docentes a nivel nacional, tanto a nivel medio superior como básico, el cual va a permitir determinar si el docente va a continuar frente al grupo. En caso de que el docente
repruebe este tipo de evaluación, se le dan otras 2 oportunidades para poder continuar con su labor docente. Si aprueba el examen, se le dan otros 4 años al docente para seguir desempeñando su función. Cada oportunidad que se le dé entre segunda y tercera oportunidad va a seguir siendo acompañado por un tutor y va a realizar un programa de regularización. En caso que el docente no quiera participar en este tipo de programas o simplemente en este caso volver a reprobar, en la tercera oportunidad se le va a separar de sus funciones como docente y va a pasar a desempeñar una función administrativa. Bien, dentro de las sanciones en ingreso y servicio docente tenemos que la principal sanción es la separación del servicio docente por incluir los siguientes aspectos. Por ejemplo, por incumplimiento por el personal docente a negarse a participar en los programas de regulación, que hemos comentado que cada vez que se reprueba o no se pasa el examen de suficiencia o el examen que da uno el INE para que uno pueda saber si tienen las suficientes capacidades para desempeñar como docente, entonces procedemos a dar separación de nuestro servicio automáticamente. Otra causa por la cual nos pueden dar de baja es por tener 3 inasistencias en labores de forma consecutiva o discontinua en un periodo de un mes. En este caso tenemos sin causa justificada. Bien, ahora sí los aspectos positivos y negativos de la normatividad. Yo les pasé una hojita, en este caso, esta hoja ustedes van a ver principalmente, más o menos les puse 3 o 4 elementos. Aquí los voy a mencionar. Bien, los siguientes son los aspectos que les voy a comentar, son los siguientes. Dice, 1. Mejorará el nivel académico de docentes al promover programas de conexión de estudios de maestría y doctorado. ¿Sí? Por lo tanto, va a aumentar, en este caso, el nivel académico. ¿Por qué? Porque los maestros van a estar más preparados, va a haber más recursos y se les va a poder apoyar mediante estudios de especialización y actualización. Sí. Siguiente. Acorde a la preparación académica de los docentes de un ingreso, esos podrán cursar las mejores, en este caso, comenzar por las mejores plazas, sueldos y número de horas del grupo. En este caso, va a haber, compañeros maestros de nuevo ingreso, igualmente compañeros que ya actualmente están en labor, que van a participar como mejores plazas, mejores horas, por de acuerdo a su capacitación. Algunos van a tener más experiencia docente, algunos van a tener maestría y doctorado, y van a tener más actualización y capacitación. 3. Va a aumentar la calidad educativa. En este caso, va a aumentar la calidad educativa de los docentes. ¿Por qué? Porque están más actualizados. ¿En qué aspecto? Por medio de programas de actualización va a haber mejores técnicas educativas, pedagógicas y de ciencias de la educación para todos los docentes. Lado negativo, que vemos en este caso como un aspecto negativo que nos va a afectar a nuestros derechos laborales. El personal docente pide la seguridad laboral de la permanencia en empleo. Como va a haber evaluación cada 4 años, ya no es un empleo permanente, sino no están evaluados cada 4 años. Y en base a eso se nos va a considerar si vamos a continuar o no vamos a continuar en nuestra labor docente. Por lo tanto, el docente no puede dar su plaza ni puede dejarla a la siguiente persona una vez que se jubile o se pensione. 2, perdón, me falta. El personal docente de nuevo ingreso será contratado por medio de nombramientos temporales. En este caso, los nombramientos solamente van a tener un término. ¿Sí? En este caso se llaman, hay diferentes tipos de nombramientos, hay los que se llaman fijos y otros se llaman temporales. Y de acuerdo a un tiempo fijo, pueden ser 6 meses, 3 meses, pueden ser 1 año, y de esta manera van a ser contratados la mayoría de los docentes de nuevo ingreso. Último punto, dice que el docente sea evaluado en su desempeño durante el periodo de 4 años. Si el nivel de desempeño no es el suficiente como lo marca el INE, por lo tanto, el docente, tras 3 oportunidades de haber reprobado o no aprobado el nivel de suficiencia, será dado de baja y va a continuar sus funciones, pero como administrativo o realizar funciones administrativas en una institución educativa. Bien, conclusiones. Podemos decir que en este caso el marco legislativo educativo de América Latina tiene un conjunto de afinidades, también tiene sus diferencias, pero todos realmente tienen afinidad de promover la continuidad de la educación a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Hablamos principalmente de la legislación educativa mexicana, que está regida por el artículo 3, el artículo 73 y la Ley General de Educación. También abordamos el marco legislativo relacionado con las profesores, reformas y los artículos, que hablamos del artículo 3 y 73, y la ley del INE y la ley de acceso profesional docente como nuevos aspectos o puntos por los cuales se va a requerir
en la nueva modalidad o la forma de se va a controlar o se va a manejar o coordinarse el sistema de educación nacional o sistema educativo nacional.